aceptar. Muchas gracias, maestro, muy amable para compartírselo a las compañeras que no se pudieron conectar hoy. Ujú. Sí. Eh, bueno, dudas yo creo que tenemos todas, no sé, Rafael. Creo que tenemos bastantes dudas sobre esta sesión, bueno, sobre este trabajo para esta sesión final. Eh, el trabajo pide, de acuerdo con la programación, que de preferencia aborde, bueno, no de preferencia, que se enfoque en alguna necesidad educativa especial. Así es Ujú. como lo estoy entendiendo, es correcto. Sí, que evalúen algún elemento que esté asociado a alguna necesidad educativa especial, porque bueno, considerando que la asignatura está dentro del bloque de NE, pues se asumiría, aunque a lo mejor, bueno, pues ustedes vayan hacia algún otro, hacia alguna otra área, hacia algún otro ámbito, pero pues considerando que pues el módulo está específicamente, o al menos la asignación que yo tengo es NE, entonces pues sería orientado hacia ello. Entonces, ¿qué Eh, entenderíamos por NE? Bueno, no sé si han tenido o han revisado un poquito de información respecto a lo que son las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen entendido al respecto? bueno, son ahora sí que necesidades de apoyo en particular. Le iba a comentar, mi enfoque o mi necesidad ha sido de iniciar en esta licenciatura en psicología porque tengo un hijo con altas capacidades. Entonces, casi todos mis trabajos los enfoco, no importa la materia, busco como que encajen ahí. Entonces, para mí, este trabajo, pues, me parece una excelente oportunidad para enfocarme en eso. Dado que es una escala psicométrica, yo había pensado, estoy trabajando de hecho en otra materia, en la 610, en evaluar la importancia de la atención socioemocional para adolescentes con altas capacidades, debido a las estadísticas, que son pocas, pero bueno, las que hay sobre Ujú. depresión en adolescentes, depresión y ansiedad en adolescentes con altas capacidades. Ujú. Entonces, mi pregunta, honesta y sincera, sería si este tema le parece conveniente o si nos perfilamos un poco más, o sea, si ya me estoy expandiendo mucho o al revés, o está demasiado específico. Mm, no, aquí miren, lo que tendríamos que tomar en consideración es que, bueno, considerando que la sociedad y muchos de los elementos asociados a nuestro contexto social están centrados en este concepto de la normalidad, que bueno, que el uso cotidiano del concepto de normal está tergiversado, porque realmente normalidad es un concepto netamente estadístico que en pocas palabras es la probabilidad de que ocurra determinadas características de un caso o qué es lo más frecuente que se observa. Todo aquello que no entra dentro de estos parámetros sería atípico o anormal, porque luego hay gente que hasta usar la palabra anormal la toman como una ofensa. Em, y bueno, si nos vamos a términos netamente matemáticos, el concepto de normalidad es una media más menos una desviación estándar y todas las puntuaciones dentro de esos parámetros es normal. En ese sentido, y planteando lo que tú mencionas, tal vez el enfoque no cuadraría tanto dentro de lo que sería una construcción, al menos con las variables que planteas. Porque finalmente, aquí habría que preguntarnos, independientemente de lo que sería estas altas capacidades, fuera de eso, ¿qué elementos particulares de unas altas capacidades incidirían o afectarían en lo que sería la medición de, por ejemplo, ansiedad o depresión, que no haga una escala que ya existe para medir a adolescentes? Ahora.
para poner un contraste. Imaginemos en un caso en donde hay una persona que tiene ciertas deficiencias o ciertos déficits cognitivos, en donde pues a lo mejor comprender ciertos elementos o ciertos planteamientos que hacen las escalas regulares, pues ahí sí, diríamos que tal vez esos planteamientos, esos reactivos no cuadrarían en cuanto a lo que sería la realidad de la persona con ciertas deficiencias cognitivas. Y entonces ahí sí habría necesidad de estructurar o orientar una escala que se aterrice a, pues, el concepto, o el desarrollo de conceptos que tiene la persona, por decir algo. Pero en cambio, si es una persona que tiene altas capacidades, pues, pues, al parecer no habría tanta necesidad de crear una escala específica, porque pues finalmente puede comprender los conceptos planteados en una escala regular. No obstante, y bajo esta perspectiva, considerando el mismo punto que mencionábamos de la definición, dado que la construcción de la sociedad y del sistema en el que está basado la sociedad está en cuestiones normativas, a lo mejor ciertos contextos, el tener altas o bajas capacidades, sí generan una necesidad educativa específica para poder atender a las demandas. Un sistema escolarizado regular en donde pues todos llevan a cierto ritmo y a lo mejor una persona con bajas capacidades pues no sigue el ritmo y una persona de altas capacidades pues puede rebasar el ritmo y que la escuela se le haga aburrida. Entonces a lo mejor esos sí son contextos en donde pues uno podría decir, bueno, pues ¿qué vamos a explorar? Cuestiones como esto de ansiedad, depresión, por el rango de edad y por las características, posiblemente no sería y no digo que no se pueda, pero tal vez no sería tan necesario, por decirlo de alguna forma, porque no hay como tal una orientación específica hacia una necesidad específica, porque finalmente, ¿cuál es la necesidad que se estaría atendiendo o resolviendo al construir esta escala que no pudiera ser una escala regular? Entonces, ese es un planteamiento. O sea, no es como que espero una respuesta específica, sino más bien es una pregunta retórica para analizar la situación. Sí, bueno, yo lo que estaba o lo que he planteado en estos temas de investigación que traigo es precisamente características de esta población poco vistas y poco conocidas, como el desarrollo asincrónico, como las sobreexcitabilidades que presentan e incluso su pensamiento arborescente, que en general causan un aislamiento social cuando están en una escuela regular precisamente Ujú, y por lo tanto desencadenan en depresión, en ansiedad, ideación suicida, etcétera, etcétera, ¿no? Al no encontrar o al sentirse y saberse tan diferentes, independientemente de que haya una evaluación o no por altas capacidades. ujú, Es una población, bueno, es que de otras materias de semestres anteriores, tengo algunos trabajos que hice de investigación ujú, sobre el problema que presentan de estigmatización, ujú, de bullying. Y bueno, ahorita digamos ya estoy como desencadenando o tratando de culminar con esto de la depresión. ¿Por qué? Pues porque un chico con altas capacidades a lo mejor es bueno o va en un nivel adelantado en, no sé, en idiomas, pero en historia va al nivel de sus pares. Sin embargo, en la motricidad gruesa puede ir muy por debajo, en la cuestión emocional puede estar por encima, mientras que, no sé si me explico, son como ujú, muchas edades ujú, dada sí. su particularidad. Y eso siempre es extraño y al mismo tiempo es muy interesante de checar. Ujú, Pero sí entiendo que la adaptación de la escala, como usted dice, ¿no? O del instrumento, pues quizá no sea tan necesario. mm. Sí, ahora, esto que planteas, y como lo menciono, estrictamente hablando, lo que sería ansiedad, depresión, finalmente en estos bloques de edad, independientemente de si, porque bueno, a lo mejor hasta la forma en la que se manifiesta ansiedad, depresión en personas con bajas, altas o en un constructo de normalidad en términos de capacidades,
pues la manifestación sería más o menos la misma en bloques de edad. Por eso es que, por ejemplo, hay escalas que miden ansiedad, depresión para adolescentes y están las de para adultos. También hay escalas específicas para niños, porque dentro de ese bloque la manifestación sería prácticamente la misma. No es que todas las personas sean exactamente iguales, pero engloban los mismos parámetros. En ese sentido, por eso mencionaba que tal vez estas escalas no serían tan, no digo que necesarias, pero a lo mejor no tendrían demasiada aportación. Ahora, respecto a lo que planteas de los demás elementos, tal vez ahí es por donde podrían empezar a abordar si es que quisieran centrarse específicamente en lo que sería esta orientación y más que hablar sobre ansiedad o depresión, hay distintos elementos que pueden volver a un individuo que esté en riesgo, que sea vulnerable a, por ejemplo, patrones de exclusión social o de discriminación por determinadas características. Y entonces a lo mejor esto sí podríamos evaluarlo en términos de el riesgo de vulnerabilidad que puede tener un individuo, que pues a lo mejor un individuo en condiciones normativas pues no sería tan notorio o no sería tan pronunciado que por ejemplo en otros casos. Podría ser eso una cuestión. Podría ser también hasta a lo mejor una visión de, por ejemplo, el desarrollo psicoemocional, porque también puede ser que en términos de desarrollo de funciones cognitivas haya em, un avance o un nivel más desarrollado que, por ejemplo, la normatividad, pero a lo mejor podríamos ver que no va a la par con este desarrollo psicoemocional. Y entonces a lo mejor pues ver que al ser una persona que pues no puede integrarse del todo bien o del todo, ahora sí que fluido con el contexto social, sino que tiene más restricciones por determinadas características específicas, pues eso puede entorpecer lo que sería integración y desarrollo psicoemocional, y a lo mejor eso sí sería un elemento relevante para estudiar, el cuál es el riesgo, cuáles son los factores que facilitan o que dificultan la integración social en ciertos bloques poblacionales. Entonces, a lo mejor en ese sentido sí podría ir. Y esto, bueno, lo comento partiendo de la información que me planteabas, Paulina. Entonces, digamos, esas son como no diré, son las únicas opciones, pero es más bien como una forma de ejemplificar o de aterrizar estas ideas. Entonces, con esto que comento, sí va quedando un poquito más clara la orientación. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a vulnerabilidad o a ese tipo de cuestiones. Sí, sí nos queda, bueno, yo creo que sí queda más claro. No sé, Rafa, ¿qué piensas? No, sí, sí me queda muy claro. De hecho, también me agradó. También sentí que podía ser más aterrizado, que pudiéramos hacer esta medición de vulnerabilidad. Y la consecuencia justo es este interés que tú manifiestas, Paulina, y incluso pues la escala pues quedaría como base para una investigación posterior donde puedas mostrar pues esta situación de depresión o ansiedad con este tipo de población. Entonces, la verdad sí, sí me gustó que pudiera ser dirigida hacia la vulnerabilidad. Entonces, aterrizando, sería, vamos a llamarlo así, como una escala de vulnerabilidad entre, ¿qué? Una población de adolescentes, de niños. Pues es que Mm, ahí sería cuestión de que ustedes definieran. Y ya, para, digamos, poner otro ejemplo que, bueno, ahorita ustedes están aquí presentes y por lo que me comentan, parece ser que sí está aterrizando la idea, pero para que, por ejemplo, sus compañeras que a lo mejor no están aquí presentes, como para que termine de aterrizar y cuajar la idea. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un termómetro y el termómetro nos sirve, por ejemplo, para medir la temperatura de una persona independientemente de, por ejemplo, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto, porque nos va a dar una puntuación.
Lo que a lo mejor sería relevante sería elaborar un termómetro que nos permita medir la temperatura en condiciones pues que no sean las mismas que la normatividad. Por eso vemos que hay algunos termómetros que estos son como de pistolita que con un haz infrarrojo determina la temperatura sin necesidad de, por ejemplo, un contacto. Que esto, por ejemplo, podríamos haberlo visto. Ah, de la época de la pandemia, pues a lo mejor el evitar el contacto y el tener que estar manipulando, interactuando con objetos cuando no se sabía cómo se transmitía el COVID. Entonces decir, ay, bueno, pues a lo mejor una forma de medir sin contacto, la pistolita de termómetro. Entonces, en ese sentido, pues es como, está midiendo exactamente lo mismo, pero la necesidad que está cubriendo es una que no se cubría en las condiciones normales. Entonces, si vamos hacia una escala de vulnerabilidad, si vamos hacia lo que ustedes quieran medir, y ya aquí, pues, en cierto modo, pues podría ser cierto, hasta cierto punto flexible sobre qué tan necesidad educativa especial pareciera o no, pero pues mientras digamos que la estructura y la orientación estuviera pues hacia un punto específico, pues me parecería que está bien, no habría ningún problema. Entonces, Ok. esa sería la cuestión. Maestro, ¿y podemos tomar como referencias otras escalas? Digo, porque Eh, honestamente, sí. o sea, si así de mi propia cabecita, pues difícilmente van a surgir, o van a surgir todas las preguntas de nuestras Ujú, mentes. Pero creo que si podemos ver escalas que ya hay o algunas medias orientadas y tratar de adaptarlas a nuestro grupo ujú, poblacional, podría ser de utilidad, pero no sé cómo lo ujú. ve usted. Ok, aquí habría que tener un poquito de cuidado porque, bueno, si recuerdan el video de construcción de una escala y la lectura de construcción de la escala, estrictamente hablando, todo esto se va a dar en función a la revisión de la literatura, de la cual nosotros obtenemos una definición conceptual que es qué entendemos por el constructo, de ahí se transforma o se extraen operaciones, que es nuestra definición operacional, y a partir de ahí elaborar preguntas que nos permitan explorar estos elementos. Esto no significa que no puedan revisar otras escalas o revisar qué es lo que se ha hecho al respecto. Pero yo recomiendo que lo tomen con precaución porque muchas veces pasa, y a veces no digo que vaya a ser intencionado, pero muchas veces pasa que al ver una escala, pues a veces de manera inconsciente uno pues no es que se robe las preguntas, pero realmente pues ya no dedica el tiempo a construir sus propias preguntas y nada más, como mencionaban, adaptarlas. Y la idea no es adaptar, sino más bien es tratar de explorar el constructo que ustedes están planteando. Que obviamente al ser una escala, eh, pues sí, eso, al ser una escala estudiantil, no podría ponerme o exigir la rigurosidad y que a lo mejor dicen, ay, pues hay ciertos elementos que se les escapan o que no están tomando en consideración, pero la cuestión es que sea un producto de sus intereses y hacia cómo lo van a orientar, más que tratar de hacer una adaptación o una reinterpretación de escalas ya existentes, porque bueno. Si nos vamos en lo que serían los procesos de la psicometría, un proceso es la construcción de una escala y otro proceso es lo que sería la adaptación. Y Pues ambas es son cierto. prácticamente, o sea, es el mismo trabajo en términos de cantidad y esfuerzo, pero el enfoque que se toma es diferente porque en una adaptación y digamos, la construcción de la escala que ahorita nos vamos a quedar, como les había mencionado en su momento, solamente nos vamos a quedar en la construcción de los reactivos, pero una adaptación no podemos dejar o no se podría quedar en una sola construcción de los reactivos, porque estrictamente hablando, si nos ponemos exigentes, diría, pues entonces realmente, ¿qué hicieron? Porque si fuera una adaptación, entonces implicaría hacer un pilotaje para determinar y esa adaptación es funcional a partir también de una prueba con jueces expertos que hablen del tema para saber si esa adaptación y es, obviamente es saltarnos unos cuantos pasos, pero, o sea, no es que sea lo mismo, no es que sea más fácil o más difícil, sino que es
otro enfoque que no es el objetivo que se tiene en este momento, sino más bien es cómo ustedes elaboran o desarrollan este proceso, que es construir una serie de preguntas orientadas a explorar lo que quieren explorar, nada más. De acuerdo. Ok, ya estoy medio entendiendo. Maestro, otra pregunta. ¿El Sí. trabajo final que le vamos a entregar va a ser únicamente el cuestionario, digamos, las preguntas, o es necesario realizar, no sé, un marco teórico y todo lo propio, pues, que viene acompañando una escala? Pues estrictamente hablando, lo único que se necesita es definición conceptual, definición operacional y los reactivos, porque finalmente es la parte por qué es lo que estás definiendo como fenómeno a estudiar, cómo lo vas a estudiar y qué estás preguntando para acceder a esa información. El marco teórico que nos habla sobre la que muchas veces se usa para generar definiciones y también para contextualizar y justificar una escala. En este sentido, a mí no me interesa tanto, sino más bien el proceso de cómo transformamos un concepto de la literatura en una serie de preguntas que me permitan aproximarme al fenómeno que a mí me interesa, que finalmente tendrán otras asignaturas o han tenido otras asignaturas que se enfocan en cómo construir un marco teórico adecuadamente, cómo justificar tal, o sea, ya lo tendrán, pero a mí lo único que me interesa es definan sus variables, cómo las van a medir y qué están preguntando para medirlas. Entonces, básicamente eso sería lo único que yo estaría solicitándoles. ¿Hay un límite o hay un mínimo de reactivos para estas variables o un mínimo de variables con relación a este constructo? Como tal, no es que haya un mínimo o un máximo de reactivos que tendrían que elaborar. Más bien aquí sería que se tienen que preguntar o se tienen que elaborar los reactivos suficientes para explorar el constructo en cuestión. Entonces, si por ejemplo decimos, pues es que estamos hablando sobre, y para regresar a una escala ya conocida, que sería, por ejemplo, pruebas de ansiedad, depresión, que tienen regularmente tres dimensiones, que es la escala fisiológica, cognitiva y conductual. Entonces, si esto está planteado de esta manera a nivel conceptual, entonces pues habría que haber preguntas que exploren pues los factores fisiológicos más comúnmente asociados a ansiedad o depresión, los factores cognitivos, es decir, patrones de pensamientos regulares que se observan en ansiedad o depresión, y cuáles son las conductas más comunes en cuanto a ansiedad y depresión, que la literatura pues eso nos lo va a decir a partir de múltiples observaciones que se han hecho a lo largo de las últimas décadas sobre estos fenómenos, en donde nos dicen, pues sí, eh, conceptualmente pueden tener 3 páginas de síntomas de depresión, pero a lo mejor dicen, pues es que a lo mejor uno de los síntomas de depresión que se podrían observar es por poner un ejemplo así. Es que a lo mejor, jaquecas recurrentes. Y así de, pues sí, pero no todas las personas que se deprimen tienen jaquecas recurrentes, pero a lo mejor lo que sí se ha observado es que la mayoría de las personas que se deprimen tienen alteraciones en hábitos alimenticios, ya sea que coman más o que coman menos que de costumbre. Entonces, pues este sí es un factor que comúnmente pasa, pues pregunto. Si es algo que se ha observado, pero pues en uno de cada 1000 casos, pues a lo mejor uno diría, pues no. Entonces, como tal, ¿cuántos reactivos? Pues los que necesiten para poder plantear o explorar sus dimensiones, que en este caso sus dimensiones las llamaríamos definiciones operacionales. Y puede ser que a lo mejor en algunos casos haya una operación que se pueda obtener o se pueda medir con un reactivo, pero a lo mejor hay operaciones que requieren 3, 4 reactivos para poder explorar toda la dimensión que es esa operación. Entonces también hay que entregarle como el texto para poder interpretar el instrumento. No, porque ustedes no van a elaborar interpretación de instrumento, porque para elaborar la interpretación de instrumento, si recuerdan la actividad que sería
Seis, siete, me parece que es la 8 la de estandarización. Hay variación y esto. Ujú. Ajá. Eso es lo que nos va a dar las normas para calificar e interpretar. Pero para Ya. llegar a eso, primero necesitamos hacer una validación que sea determinar que lo que se está midiendo realmente es lo que se dice que se mide, como fiabilización, que es determinar que entre medición y medición estemos encontrando resultados similares porque es el mismo constructo. Y ya después de eso haríamos lo de estandarización o baremación, que es lo que nos va a llevar a generar normas de puntuaciones, que de hecho es la actividad número 10. Pero eso ya es después de que se hizo una prueba piloto y ya se aplicó a población para específicamente hacer normas de puntuación. Entonces, como ustedes no van a llegar a ese punto y simple y sencillamente se van a quedar en el punto de construcción de reactivos, pues nada más es eso. Decir, esta pregunta se evalúa bajo escala Likert de 0 a 5, donde 0 representa tal cosa, 5 representa tal cosa. Y a lo mejor poner una acotación de, las preguntas 5, 6, 8, 14, 23 y 27 se van a manejar o son reactivos inversos, es decir, donde puntúan siempre, indica menos del factor observado. Ok. Y sería, pues, digamos que lo hasta donde llegarían, porque como no van a aplicar, no van a recolectar datos para poder hacer esos análisis, la cuestión sería si entregan esas formas de interpretar, pues uno diría, pues son inventadas porque no hay parámetros precisamente de una normatividad, que sería la estandarización, o de una baremación en función a criterios específicos que nos dicen, pues de tales a tales puntuaciones nos describen tales rasgos, los cuales clasificamos como tal cosa. Entonces, como ustedes no van a llegar a ese punto, no tienen que hacer eso de normas de calificación, solamente decir, estas son las preguntas, estos reactivos van a ser reactivos inversos, porque por la forma de redacción, si puntúa más, es menos. Ajá. Y ya, Ok, perfecto. Y bueno, ya para, bueno, no sé si mi compañera Paulina tenga otra duda. A mí me queda la duda de la fecha de entrega. La fecha de entrega está estipulada para este viernes, mm, pero también en el módulo no ujú, está activa la posibilidad de entrega por no está activada. la calificación de todas las demás actividades previas. Ajá. Déjeme checar porque debería de aparecerles. Probablemente sea por lo de la actividad número 12 que todavía no he terminado de revisar que pues, lo que hayan puesto pues sea. Me parece que ese es el bloqueo que debe de tener. Sí, Pero porque ahorita, aparece, perdón, es que aparece con un candadito. ajá. Sí, entonces en un ratito más la desactivo y ya de todas formas, si llegara a encontrar alguna incidencia que normalmente, pues, no he encontrado incidencias que impidan o que les bloqueen la realización de la actividad, pero pues, nunca está de más tener estas normas para la sana convivencia, porque luego se arma la campal en lo que se dicen. Entonces, Sí, claro. al ratito la habilito para que pues, puedan hacer las entregas. Aquí nada más rápido, ya hizo la revisión de las actividades 9, 10, 11, 12 bueno, la 12 dice que todavía no, ¿verdad? La 9, 12 10 y no. 11. La 9 ya está calificada. La 10 no he calificado todos los videos. Ah, ok. Porque como es verlos, regresarme, qué dijo aquí, tal, 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 ver si está cuadrando lo que está diciendo con lo que es. Pero yo creo que mañana más tardaría tendrían la calificación de 10, 11 y 13. Ok. Entonces la Muchas 12 yo creo gracias. que va a ser la última que voy a poner, pero ahorita les habilito para que no les esté bloqueando la entrega final. Mm, ok. Ok, Co- entonces la fecha sigue siendo este viernes. Ujú, sí, Y bueno, pues nada más por último, tampoco decía como cuántos integrantes por equipo, y dado que somos un grupo muy chiquito, ujú. somos cuatro en el equipo, ¿verdad, Rafael? Faltan esta Sí, Cintia. es que hay dos compañeras que por
por su última fecha de conexión, parece más bien que ya dejaron la actividad. Entonces, pues había una compañera que estaba pues sin equipo, sin nada, y nosotros tres que pues llevamos rato trabajando en conjunto. Mm. Entonces la integramos y somos cuatro en el equipo. ¿Está bien? Sí, está bien. De hecho, como vi que sí estaban precisamente esto de que había unas personas que pues ya no había sus luces, pues dije, bueno, pues que hagan el equipo de todo el grupo prácticamente. Porque de hecho, Ujú. si hubiera visto que estaban pues los 6 activos, les iba a comentar pues que había dos opciones, que fueran 2 equipos de 3 o que fuera un equipo de todos, pero pues resulta que son equipo de todos, entonces no hay ningún problema con que estén todos, todas, todes en el equipo. El equipo. Ah, perfecto. Perfecto, maestro. Pues, mi duda ya nada más es el tiempo, ¿verdad? Pero pues ya, eso nos acomodamos nosotros para resolver. Muchas gracias, maestro, pues, por su tiempo. No sé, Rafa, si tienes alguna otra duda, comentario. No, 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 ya me quedó todo claro, ya también resolví todas mis dudas y pues nada, le agradecemos también, le agradezco su tiempo, profesor. Ujú. Ok. Pues entonces, de todas formas, si llegan a tener alguna otra duda y esto, pues me pueden mandar un mensajito y yo les respondo para que pues podamos ver pues ahora sí que, qué es lo que está pasando. Claro que sí, profesor, le agradecemos. Ahí nos vamos a poner nosotros a trabajar como equipo y pues bueno, el viernes le hacemos la entrega. Muy bien, pues entonces que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Igualmente, maestro. Igual. hasta luego. Sí. Hasta luego.